Saludos muy cordiales, Dios les bendiga. Es un placer tener que saludarles a esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder compartir la palabra del Señor, que en las vidas de todas las personas, incluyendo la mía por supuesto, hace tanto bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes unos versículos bíblicos que aparecen ahí en el libro de Colosenses. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, vamos a tener la palabra del Señor, que sin duda alguna también nos va a dejar una muy buena enseñanza que usted y yo debemos de acatar. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la voluntad del Señor. Para tal efecto, esta predicación se titula Conociendo su voluntad. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor para su vida y para mi vida. Conociendo su voluntad. Ese es el título de este mensaje, amados. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en más de alguna oportunidad usted se ha preguntado: ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Para qué sirvo en la obra del Señor? Pienso yo que esa es una pregunta que a todos le ha rondado por la mente. ¿Para qué estamos de la obra del Señor? ¿Para qué estamos ahí, en la casa del Señor? Muchos piensan de que la voluntad del Señor es única y exclusivamente que prediquemos la palabra. Si usted le pregunta a una mamá que su hijo participa en la iglesia, o a un papá, usted le pregunta y le dice: ¿qué le gustaría que mi hijo fuera, o su hijo, perdón, fuera en la iglesia? ¿En qué le gustaría que su hijo trabajara? ¿O cómo ve a su hijo? Y es seguro que él le va a decir: a mí me gustaría que fuera un gran predicador de la palabra. Yo me atrevería a decir que el 90% de los hermanos de la iglesia que tienen hijos perseverando en alguna congregación desean eso. No es malo desearlo. No es malo desear que su hijo, o ver a su hijo en el púlpito predicando una palabra. La gran mayoría, o todos, quieren ser predicadores, ninguno quiere ser coordinador. Ninguno quiere hacer el aseo de la iglesia, ninguno quiere lavar los baños, nada. Pero a veces nosotros no nos detenemos a pensar: ¿será la voluntad del Señor? O mejor dicho, ¿cuál es la voluntad del Señor que se quiere desarrollar para mi vida? ¿Qué es lo que hay en la mente de Dios para mi existencia? Porque todos nosotros, amados hermanos, estamos sobre este escenario de la tierra con propósitos. Y propósitos bien definidos. Porque a Dios no se le escapa nada. Absolutamente nada. Él sabe perfectamente para qué lo tiene acá. Lo que sí estamos seguros nosotros, que esta no es nuestra ciudadanía. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, empecemos a descubrir este tema de la voluntad del Señor y a no engañarnos, mejor dicho, con querer ser esto, con querer hacer este otro. ¿Cómo descubro yo, o cómo yo puedo saber cuál es la voluntad del Señor para mi vida? El apóstol Pablo le dice a los habitantes de Colosenses, a los hermanos que estaban ahí, porque cuando ellos supieron de la fe que ellos empezaban a tener por haber recibido por fe y haber creído en Jesucristo, entonces nació en ellos
un deseo ferviente de seguir esa fe, de buscar a Jesucristo el Señor por fe. Creyeron a la salvación. Entonces, de ahí nace la oración que el apóstol Pablo explica y dice: desde que el día que lo oímos. ¿De qué oímos? Oímos de la fe, del conocimiento, de lo que ellos, los habitantes de Colosa, se sumieron en el conocimiento, en el querer saber quién era Dios. Entonces el apóstol dice: desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, le dice en su carta, y de pedir, ¿a quién? A Dios, obvio, que sean llenos, fíjese, mire, de que sean llenos, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero que el apóstol Pablo pide acá, para los hermanos que estaban en la iglesia de Colosa, que pudieran ser llenos del conocimiento, o sea, del saber, o sea, redescubrir o descubrir, mejor dicho, cuál es la voluntad del Señor, y que lo llenara con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para descubrir, para saber cuál es la voluntad del Señor, para no estar dando golpes en el aire. Muchos hoy en día todavía llevan 20, 30 años en el Evangelio y todavía no pueden descubrir cuál es la voluntad del Señor. Y es complicado este asunto, amados hermanos. ¿Conocimiento para qué? Para entender la voluntad del Señor. El conocimiento tiene que ir ligado a la comprensión. Yo tengo que conocer para poder comprender ciertas cosas. Entonces, la única forma que yo pueda comprender la voluntad del Señor es tener cierto conocimiento. Ahora, según mi punto de vista, según mi perspectiva, y también de otros, existen tres aspectos de la voluntad de Dios. Y uno de esos tres aspectos son los que nos relacionan profundamente con el Señor. Uno de esos tres aspectos nosotros tenemos que hincarle el diente, porque ahí está la voluntad del Señor. Primero existe la voluntad soberana. ¿Cuál es la voluntad soberana? Que Dios es soberano, que tiene cosas Él que no se las va a dar a conocer a usted ni a mí. Él es soberano. Su poder radica en su soberanía. Él es omnisciente, omnipresente. Este tema de la voluntad del Señor tiene mucho que ver con los atributos de Dios. Entonces, para mí y para otros también, un aspecto de la voluntad del Señor es la voluntad soberana. A Él nadie le puede decir qué es lo que hace. El rey Nabucodonosor, al final ya del tiempo de haber estado en las montañas, casi convertido, mejor dicho, o convertido en un verdadero animal, dice que su razón le fue devuelta. Y cuando se le devolvió su razón, él empezó a meditar y a pensar en Dios. Y él dice al final ahí, en uno de los versículos, después que le pasa toda esa situación, nadie puede cuestionar, ni nadie le puede decir a Dios qué es lo que haces. Él entendió. Entonces, ¿por qué hizo eso? Él tenía una voluntad soberana. Y la voluntad soberana no se desarrolla o no la conocemos nosotros hasta que no suceden los acontecimientos. La segunda voluntad de Dios es una voluntad perceptiva o una voluntad revelada. Esta voluntad revelada está acá, en la palabra del Señor. Es una voluntad perceptiva, revelada. Dios nos revela, Él revela una parte de su voluntad para nosotros. Por ejemplo, la voluntad del Señor es que nosotros no mintamos,
no robemos, no engañemos, que busquemos su santidad, que yo haga su voluntad, lo que Él desea. Esa es su voluntad, a grandes rasgos. Es una voluntad perceptiva o una voluntad revelada. La otra voluntad es la voluntad permisiva o perfecta. Es una voluntad donde Él permite. A veces uno se cuestiona y dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? Ahora mismo lo que está sucediendo con este tema mundial de la pandemia del coronavirus, muchos de nosotros, a lo mejor a usted también se le ha pasado por la mente, Señor, ¿por qué has permitido esto? Entonces, esta es una voluntad permisiva, una voluntad perfecta. Él tiene el dominio de todas las cosas. Él permitió que pasara esto. Él permitió que cayera un avión. Él permitió que murieran, se dio vuelta un barco y se ahogaron tantas personas. Él lo permitió, porque está dentro de su voluntad. ¿Me comprende? Es una voluntad permisiva. Él permite eso. Ahora, lo que nosotros debemos de tratar de conocer para nuestras vidas es la voluntad perceptiva o una voluntad revelada de parte de Dios. La que le decía yo que está acá en la Biblia. Esta voluntad es la voluntad que nosotros debemos de conocer. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y la única forma, amados hermanos, de conocerla es sumirnos a través de la palabra del Señor. Vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal, amados hermanos, y a su vez el propósito de nuestra vida cristiana. En el libro de Romanos 12:2 tipifica bien claro esta verdad. Cuando él dice, el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la única forma que yo pueda conocer la voluntad del Señor para mi vida es que yo sufra ese cambio de mentalidad, ese cambio de percepción, ese cambio de acá, de mi corazón, de mi mente, no en este corazón de carne, en este corazón. Engañoso es el corazón, dice Dios. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice, que escudriño lo profundo del corazón, para dar a cada uno según su camino. Entonces, ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? Está explícitamente aquí en su palabra. Quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres santificados, personas que busquemos su palabra, que busquemos su presencia, que le busquemos a Él mientras Él pueda ser hallado. Esa es en realidad la voluntad del Señor para nosotros. A nosotros no nos compete tratar de descifrar o conocer la voluntad escondida que Él tiene. La voluntad, por ejemplo, soberana. No podemos matar la vida tratando de saber cuál es la voluntad soberana del Señor, y nunca lo vamos a saber, porque eso es solamente de parte de Él. O por ejemplo la voluntad permisiva o perfecta del Señor. Ahora si usted se pregunta, Señor, le dice, ¿por qué es esto? ¿Por qué no retiras la pandemia? Porque Él tiene poder, de la noche a la mañana puede hacer desaparecer esta pandemia y volvemos a nuestra realidad, y volvemos a los cultos, volvemos a los servicios. Él lo puede hacer. Nosotros no podemos descifrar lo que hay en la mente del Señor, porque está dentro de su voluntad permisiva. Él permitió que esté pasando esto. Esto no escapa a su mano, no escapa de su alcance. Él lo conoce todo. Él sabe del momento que empezó y sabe también cuándo va a terminar, porque está dentro de su voluntad. Yo no lo voy a comprender, usted tampoco lo va a comprender nunca, porque está dentro de la voluntad permisiva o la voluntad perfecta del Señor. Nosotros lo único que nos debe competir, o que nos compete, mejor dicho, es poder encontrar la voluntad perceptiva o la voluntad revelada, que única y exclusivamente
la podemos encontrar en la palabra del Señor. Saturar nuestros corazones de la palabra de Dios y orando constantemente para que el Espíritu Santo nos ayude a renovar nuestras mentes será la única forma de conocer la voluntad para nuestras vidas. Usted puede desear ser un buen predicador, pero eso no está dentro de la voluntad del Señor. Está más dentro de la voluntad de cada uno. Yo sé que esto le va a parecer un poco extraño lo que estoy diciendo. Pero que usted sea un buen predicador o mal predicador, ¿de quién depende? ¿Depende de Dios o depende de usted? Obviamente depende de nosotros. Si yo soy una persona que no leo la Biblia, que no estudio, que no oro, pero sin embargo tengo sueños de grandeza, esa es mi voluntad. Yo quiero ser un buen predicador, pero con la mente vacía. Hace un tiempo atrás leí un libro de este predicador inglés Charles Spurgeon, y decía lo siguiente en uno de sus sermones: no debemos de presentar a Dios una mente vacía. Y eso es lo que a veces sucede. Muchos hombres y mujeres, jovencitas, jovencitos, quieren ser grandes predicadores, pero no quieren pagar el precio. Para poder ser un gran predicador y estar dentro de nuestra voluntad de querer ser un predicador, tenemos que pasar horas y horas estudiando. 3, 4, 5 horas leyendo algún libro, preparando algún sermón, preparando temas y saturando nuestras mentes con la palabra del Señor. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, mejor dicho. Pero que sea un buen o mal predicador, sin duda alguna, eso va a depender de cada uno de nosotros. En la medida que yo estire mi esfuerzo, me sacrifique, pague el precio, obviamente que yo voy a saber más de Dios. En la medida que yo estudie los atributos de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, ahí recién voy a empezar a comprender y a conocer quién es en realidad Dios. Algunos hermanos y hermanas, con todo respeto se los digo por favor, puede que lleven 30, 40 años en la iglesia, como han sucedido casos, que ni siquiera han conocido al Señor. La voluntad del Señor está dentro de la palabra de Dios. La única forma de conocer al Señor es que saturemos nuestras mentes con ella, con la palabra de Dios. Si esa es nuestra voluntad, si eso es lo que queremos hacer, agradar al Señor, siendo un buen predicador, un buen expositor de la palabra de Dios, obviamente yo tengo que prepararme. Y si tengo que prepararme, tengo que pagar el precio. Sin un esfuerzo no hay ningún fruto, amados hermanos, amadas hermanas. Los invito a buscar la voluntad del Señor perceptiva, una voluntad revelada. Y Dios nos revele su voluntad a través de su palabra. Esa es la única voluntad que nosotros debemos de tener. A veces confundimos la voluntad de Dios con nuestra voluntad propia, con nuestro querer. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Esa es la voluntad del Señor. Y a veces estamos muy equivocados. Nos cometemos errores, fallamos, porque enredamos las cosas. Tengamos claro, para poder conocer a profundidad la voluntad del Señor, debemos saturar nuestros corazones y orando en el Espíritu, Dios nos revelará su voluntad. Le bendiga al Señor, un abrazo fraternal, que la paz de Dios esté en su corazón. Shalom.